Este video inicia con la revisión del concepto de mercado. Analizaremos la definición e importancia de esta categoría en función del vínculo que propicia para el intercambio de bienes y servicios. Conoceremos además las posibilidades de su amplitud geográfica dependiendo de los factores que caracterizan a cada tipo de bien. Regularmente tenemos la idea de que un mercado es, por ejemplo, la ubicación en la que vienen compradores y vendedores y compran y venden determinados artículos. Por eso a veces decimos, bueno, el mercado de la parroquia, el mercado San Martín, el mercado de la Florida. Entonces, esas son ubicaciones, pero el concepto, la categoría mercado desde el punto de vista económico o de la teoría económica es algo más, o sea, que trasciende las ubicaciones o locaciones donde se dan las transacciones. Entonces, por eso tenemos que hacer esa aclaración. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando de transacciones. Es una figura de carácter jurídico, una figura de carácter económico, pero que implica el hecho de que un productor o un oferente, un vendedor, está disponiendo de un bien, un artículo, un servicio, y que al mismo tiempo hay un demandante, un comprador, un consumidor que requiere ese bien o servicio. Es más en abstracto. Entonces, el título aquí del mercado es para que veamos algunos aspectos principales de esta teoría, que nos va a servir prácticamente de base para todo lo que veamos más adelante de la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. Entonces, tenemos aquí tres elementos: la naturaleza del mercado, la función social y la clasificación del mercado, que va a ser prácticamente la base para entrar después al análisis del comportamiento o conducta del consumidor individual. Porque por ahí vamos a partir, porque estamos hablando de microeconomía, a unidades económicas individuales, que es la que ejecuta el consumo en la teoría de la demanda. Y en la teoría de la oferta, esto aplica, pero desde el punto de vista de la empresa o el emprendedor o el empresario. No importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño de su producción, simplemente se considera por ser una unidad económica individual dentro del sistema de mercado. Entonces, cuando vemos el concepto, la categoría de mercado, la debemos entender como el ámbito social, y en la actualidad hemos incluido virtual, que propicia las condiciones para el intercambio. Entonces, el ámbito se refiere prácticamente al todo, no nos está diciendo el local o la ubicación o el área geográfica. Realmente nos tenemos que concentrar en que es la actividad como tal, la compra-venta, y para lo cual no necesitamos ir a una ubicación específica. Si ustedes quisieran comprar, por ejemplo, desde su casa algún combo de comida, simplemente van a tomar el teléfono o van a tomar su app para pedir quizás una hamburguesa, o van a pedir un platillo así especial, pero no necesitan ubicarse en las áreas en donde está produciéndose el bien o el servicio. Realmente lo están haciendo desde un punto de vista virtual. Por supuesto que los bienes y servicios, al final de cuentas, llegan, ¿verdad? Llega, si pidieron, por ejemplo, un combo de hamburguesa con papas fritas y gaseosas, etcétera, pues va a llegar a su hogar, eso es lo tangible. Pero la negociación ustedes la hicieron sin necesidad de ir a la ubicación. Claro, lo pueden hacer. Ya si alguien quiere salir a enfrentarse al tránsito y perder gasolina, tiempo, y etcétera, él lo puede hacer. Hay muchas empresas están pues disponibles para adquirir bienes o servicios desde cualquier parte del mundo
y no hay necesidad de ir a conocer al productor o la fábrica, etcétera. Ustedes pueden importar del Japón, ¿verdad? Sin necesidad de que sean una empresa específica, pueden pedir probablemente un equipo o una maquinaria, siempre y cuando tengan las especificaciones de lo que quieren. Hacen una transacción. Piden simplemente porque ven que en la página está el producto, les interesa, ven las características, especificaciones, tamaño, color, etcétera, y simplemente van al carrito, ¿eh? Marcan ahí y luego llenan los requisitos del pago y ya hicieron la transacción. Y al final van a obtener el bien que han requerido, como la hamburguesa que habíamos mencionado. Entonces, mercado teóricamente es institución u organización social a través de la cual los oferentes, o sea, los productores o vendedores, como le queramos llamar, y demandantes, o sea, consumidores o compradores de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones y bajo estas condiciones establecer el precio y o la cantidad del mismo. Aquí hay dos aspectos específicos que hay que tomar en cuenta. Uno, que se dice de un determinado bien o servicio. Efectivamente, cuando se habla de los mercados, quiere decir que se está hablando de todo tipo de bien o servicio que puede ser comercializado, pero de manera individual. Se habla del mercado del algodón, el mercado del café, el mercado del maíz, el mercado del cardamomo, el mercado financiero, etcétera. Se está refiriendo a un solo tipo de bien o servicio. ¿Por qué? Porque van a haber tantos productores de ese bien o servicio y tantos consumidores de ese bien o servicio que a esas transacciones se dice que están dentro del mercado del algodón o dentro del mercado del café. Por eso se identifica por tipo de bien o servicio. Y luego, en condiciones de establecer el precio, ¿verdad? Probablemente en la antigüedad era mucho más fácil realmente llegar a acuerdos cuando existía la presencialidad en los tipos de negociación. Cambio ahora, por supuesto, no tenemos la capacidad como para poder influir en el precio de un bien o servicio. Entonces, ¿qué es el mercado? El mercado es una institución, dice. O sea, una figura, una categoría o un concepto en sentido jurídico y económico. En otras palabras, estamos hablando de un facilitador de tratos, contratos o pactos implícitos entre dos o más personas que negocian, o sea, transfieren o intercambian un bien por otro. Aquí también hay que considerar otro tipo de aspectos. Es obvio, ¿va?, que si vamos a adquirir una docena de naranjas o una libra de tomate, no vamos a hacer un contrato, ¿tá?, porque el contrato está implícito en la responsabilidad del que vende y la responsabilidad del que compra. Entonces, uno va al mercado o pide del mercado, como sea, una libra de tomate o un manojo de cebolla, llamemos a un abogado. No, está implícito que el que vende está consciente de que está vendiendo su producto, o sea, se está deshaciendo de su producto, se está absteniendo del consumo de su producto porque a cambio va a recibir una cantidad de dinero que es el otro bien que él está requiriendo para poder dar el manojo de cebolla o dar la libra de tomate. Entonces, hay una cuestión implícita entre dos o más personas. Por supuesto que si
queremos comprar una vivienda o un vehículo o una maquinaria, definitivamente ahí sí va a haber necesidad de que haya un contrato, que haya un abogado, que haya alguien pues que garantice que efectivamente quien está vendiendo lo está otorgando con las características que tiene ese bien. O sea, es una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, 2 niveles, patio, garage, en una construcción de tantos metros y con tanto de jardín. Bueno, ahí sí es necesario que haya una firma, ¿va? En un contrato. De igual manera, si se va a comprar un equipo, sí se necesita tener la garantía, tanto por parte del vendedor como por parte del comprador, de que el negocio es legítimo. Aunque por efectos de ley, sí hay que hacer contratos en ese tipo, en los negocios que estamos hablando de último, pero en los pequeños, digamos así, en lo que se adquiere en el día a día, en la panadería, en la tienda, en el lugar, en el local donde llamamos mercado, pues está implícito esa responsabilidad del vendedor y del comprador. El vendedor de dar lo que está ofreciendo a cambio de lo que el comprador está pagando. Bueno, dinero manifiesto en monedas, que pueden ser metálicas o pueden ser papeles que tienen un valor con respaldo del Estado, de que es una garantía de que ese papel, ¿verdad?, tiene la capacidad de pago para el que lo recibe. O sea, es una capacidad que se le otorga al bien dinero, ¿verdad?, que tiene la garantía del Estado. Es el Estado a través del Banco de Guatemala, por ejemplo, que es el emisor del dinero y que está respaldado por todas las leyes del país. Solo el que ha sido emitido por el Banco de Guatemala, porque goza de las garantías del Estado, que tiene esa capacidad de cambio y de intercambio. Ese es el otro bien. En una economía de mercado, por supuesto, en una economía monetaria. Históricamente hacia atrás era el trueque. Entonces, en una economía de mercado, sí, pero no economía monetaria porque no había moneda. Entonces, por eso se llamaba trueque. Cuando uno pedía, pues, quería gallinas, pero tenía conejos, y el dueño de las gallinas decía, bueno, y yo quiero conejo, pero por una gallina quiero medio conejo. Y ahí estaba la complicación, ¿verdad? ¿Cómo hace el dueño del conejo para darle medio conejo por una gallina? En todo caso, pues tendría que transar 2 gallinas por un conejo. El intercambio directo desde este punto de vista de mercancías pues era lento y exigía una coincidencia exacta de necesidades entre ambas partes. Posteriormente se usaron bienes de alta aceptación local como sal, cacao, conchas o grano para facilitar los tratos. No fue sino hasta en el siglo VII a.C. que comienza a haber algunas manifestaciones de acuñación de moneda y inicia el periodo de la economía monetaria. Los anteriores, por supuesto, es una economía de cambio, más no una economía monetaria porque no existía la moneda. Entonces, para que exista el mercado, aparte de que debe existir por lo menos un comprador y un vendedor de ese producto o mercancía, es importante considerar que su amplitud geográfica depende de varios factores. Por ejemplo, si el producto, el bien satisfactor está disponible en el área en la cual se quiere comercializar. Y también depende de la mayor o menor facilidad con que puedan describirse, explicarse, promocionarse, publicitarse, etcétera, los bienes u objetos de intercambio. Por ejemplo, en la medida en que yo sé
el tamaño, el color, el peso, para qué sirve, cómo opera un bien, en este caso, digamos, un equipo o una maquinaria, pues si yo tengo todos los detalles, entonces yo puedo hacer la adquisición, si es que necesito pues ese bien, de ese equipo o esa maquinaria la puedo traer desde cualquier parte del mundo, ya sea Alemania, Japón, China, etcétera. ¿Por qué es que estoy comprando algo que no encuentro aquí, pero sí está en China o está en el Japón o está en Alemania? Porque la descripción que me da es tan amplia, tan exacta, que digo, este artículo, este bien, esta maquinaria me va a servir para tal empresa que me interesa poner ya en marcha. Si se dan cuenta, desde el punto de vista geográfico, no hay límites, porque esa maquinaria puede ir a cualquier parte del mundo. El oferente, aunque esté en Alemania o esté en China, sabe que lo puede vender a cualquier país del mundo, en cualquier continente. Ahora, pero también depende de la mayor o menor perecederidad que posee el bien. Por ejemplo, si yo soy un pescador y estoy ubicado en el puerto de San José, pues mi mercado va a estar limitado a ese municipio, seguramente. Peor si no cuento por lo menos con una hielera. El mercado que yo tengo disponible para vender mi producto está limitado porque mi producto es perecedero, ¿ya? A menos que maneje ya una tecnología que me permita transportar, embalar y llevarlo a mercados más amplios. Quiere decir que depende también del desarrollo de la técnica del transporte y embalaje. Entonces, digamos, estos elementos son importantes para establecer el área geográfica a la cual yo puedo abastecer del producto que estoy produciendo. Por supuesto que hay que considerar otros elementos que son necesarios para que efectivamente se efectúe la operación de mercado, o sea, la transacción comercial como tal. Estos son, por ejemplo, la mayor o menor apetencia que tenga el bien por parte del consumidor, el precio al cual se está vendiendo, la capacidad adquisitiva del consumidor y, por supuesto, la necesidad, o sea, la existencia de la necesidad o el gusto por dicho bien. Bueno, con estas reflexiones sobre el mercado dejamos acá este capítulo y nos preparamos para continuar en el desarrollo del contenido en la próxima edición.